En esta noche, Papá Dios, te agradecemos por todas las bendiciones recibidas en este día, Señor. Gracias, Padre, porque en cada cosa vemos manifestado tu amor. Aún en aquellas cosas que nos parecen difíciles o críticas. Eres realmente un Dios bondadoso. Y en esta noche queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a conocerte más y mejor a través de la meditación de tu palabra. Ven, Señor, a ilustrar, a bendecir y a dirigir esta palabra y esta congregación. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? Qué bendición, ¿verdad? A ver, digan amén los que trajeron las manos. Amén. Digan amén los que trajeron los pies. Digan gloria a Dios los que trajeron el corazón a Jesús. Amén, hermano. Qué bendición. Nos congregamos para traer el corazón a Jesús, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos darle si Él lo que quiere es el corazón? ¿Verdad? Qué interesante. ¿Cómo es que dice el Señor? ¿Recuerdan cómo dice el Señor? Dame, hijo mío, y miren tus ojos por mis caminos, el corazón, ¿verdad? Ahí, porque dice Salomón, porque de él mana, ¿qué cosa? La vida. Qué lindo el Señor, hermano. Y después de haberlo hecho todo, Él sigue trabajando por nosotros con esmero. El tema de esta noche, hermano, es la gran fuente de restauración. La gran fuente de restauración. Sean todos bienvenidos y como siempre les digo, ojalá que esta noche no sea una aventura más, sino una posibilidad para mejorar nuestras vidas. En el nombre de Dios y a través de su bendita palabra. El profeta Isaías 45:22 es la lectura para esta noche. Isaías 45:22 dice la palabra de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¡Wow! ¡Qué lectura bíblica!, ¿verdad, hermanos? Impresionante. Tanto así que la voy a repetir. Mire qué elegancia de lectura. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Sabe que alguien escribió que era más fácil, oiga bien, salvarse que perderse? Morris Benden, en una de sus notas, que era más fácil, ¿qué cosa? Salvarse que perderse. Y esta lectura nos pone como en esa perspectiva. El Señor dice, mirad a mí. Él no dice, corran, salten, brinquen. Sencillamente, voltear nuestros ojos hacia el Señor, mirarlo con fe. Y hermano, y el Señor dice que como resultado, serán salvos aún los confines de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Esta experiencia, o esta ilustración que les voy a contar es una experiencia, una situación que me aconteció en Colombia. Eso que ustedes ven ahí es el parque o la plaza de Botero, a todo el frente del Museo de Antioquia.
En Colombia tenemos un artista que se llama Fernando Botero. Su especialidad es hacer pinturas y esculturas, pero como una cosa interesante, él no se dedicó a pintar ni a esculpir figuras de personas esbeltas, interesantes, no. El 99% de las pinturas y de las esculturas que hace Botero son personajes extravagantemente gordos. Es muy interesante. Y al frente de la plaza queda el edificio Miguel de Aguinaga, disculpen, al lado derecho, que es el edificio que controla la energía, la luz, el teléfono, etc. Y bajando un poco hacia este lado derecho, por donde está la última señora que está dando el paso hacia allá, estaba el cuadradero de los buses que me llevaban a la casa. Ya yo tenía como unos 3 años o 4 años de estar en la iglesia. Y ustedes saben que en nuestros países, si uno quiere viajar sentado o por lo menos medio cómodo, o por lo menos que no lo deje el bus a uno tiene que hacer su línea, ¿verdad? Uno no puede esperar sentado por allá en un rincón. No, uno tiene que hacer su línea. Si el bus se demoró 15, 20 minutos, media hora, usted se queda en su línea, apenas llega el bus, usted ingresa, ¿verdad? Pues hermano, llegué, eran aproximadamente las 11:30 de la mañana, era un día martes, ahí en Medellín, Colombia, ahí al ladito de ese edificio. Llegué y ya había un buen número de personas. Aproximadamente eran 5 o 6 personas delante de mí. En ese lugar, hermano, justamente en ese lugar, acostumbraban robar mucho. Los ladrones vivían felices en ese pedazo robando. En todo ese, es más, ¿quiere que les diga la verdad? Yo fui víctima de 4 muchachos, a mí me atracaron casi cerca de las 9 de la noche, agarrando el bus para irme para la casa. Me quitaron celular, reloj y 5,000 pesos que tenía en el bolsillo. Yo le había dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a coger taxi, voy a ir en un taxi mejor. Me dijo, no, mijo, ahórrese los 5,000 pesos. Usted sabe, las mujeres siempre con ese espíritu bonito de economía, que de paso son un ejemplo. Usted sabe que las mujeres muy bellas, ella va a una tienda y si ve que la libra de arroz le vale $1 y en Walmart le vale 95, ella arranca para Walmart. No como nosotros que somos despilfarradores, ¿verdad? Si vale 1,10, écheme 2 libras y yo no voy a caminar más. Y bueno, pues yo le hice caso a mi esposa, como buena consejera, le dije, está bien, me voy a ir en el bus. Sí, no te gastes los 5,000 pesitos. Y mientras que voy a agarrar el bus, aparecen los 4 muchachos, me atracaron, me dijeron, calladito, no diga nada. Y usted sabe, y en ese mismo lugar mataron el esposo de la señora que yo conté, que se había muerto, que yo conté ayer. Le pegaron un balazo en la nuca por robarle el chequecito del salario y se murió por ese balazo. Entonces yo dije, no, ni modo. Así que el negro quieto ahí. Me desocuparon los bolsillos y aún así, después de eso, ya enojado y con malestar, agarré un taxi y me fui para la casa. Claro, en la casa tenía pues una pequeña reserva. Dije, no, ya yo qué bus voy a agarrar, con qué voy a pagar el bus. Así que me fui y le conté al taxista, y el taxista, por cierto, yo recuerdo, no se me olvida, el taxista, por cierto, me dijo, ¿qué? ¿Lo atracaron? Venga, muéstremelos, devolvámonos, tranquilo. Que no, ni riesgo, no, vámonos para la casa, en el nombre del Señor, que el Señor bendiga a esos muchachos. Y hay muchos taxistas que andan armados y detestan los ladrones, por lo menos en la ciudad de Medellín es así. Pues bueno, tiempos después, ahí mismo, ingreso, de nuevo regresamos a la historia inicial, me paro ahí detrás de los que ya estaban delante de mí, y hermanos, eran las 11:30 de la mañana, un solazo precioso, un día interesante, pero el bus se estaciona justamente en una semicurva, justamente en esa semicurva, y estamos ahí cuando de repente de frente aparece la figura de un hombre joven, alto, moreno, corpulento, viene caminando despacio como un autómata, y hermano, y como cosa curiosa, todo el mundo quedó como suspendido, mirando la figura de aquel hombre. La mayoría de las personas que habían allí advertían que era uno de los rateros del lugar. Y la gente se queda quietecita. Usted sabe, hermano, que el ladrón se vuelve hasta psicólogo. Él conoce cuando la persona tiene miedo y cuando la persona está nerviosa, esa es su víctima. Inmediatamente le cae
y le roba. Por eso cuando usted vaya a un lugar así, lo mejor es que usted no demuestre ni nervio ni miedo, porque más rápido le roban. De manera que el hombre vino, llegó hasta la línea y se paró al frente de la primera señora que estaba en la línea. Y la miró a los ojos para intimidarla. Un hombre alto, por ahí 1,80. La señora muy bien vestida, bien trajada, su buen bolso bien organizadita. Cuando el hombre la miró, ella se paró firmemente, bien erguida, y lo miró fijamente a los ojos. El hombre estaba tratando de intimidarla y ella, como quien dice, yo no me dejo. Y hermano, el tiempo parece que se suspendió, como que las horas no corrían, como que los minutos no se movían, los segundos tampoco, el aire se quedó quieto y todo el mundo estaba esperando a ver qué era lo que iba a suceder. Lo que uno estaba esperando era que ese tipo le iba a arrancar ese bolso que llevaba esa señora y lo que tenía, y luego se iba a ir. Y el hombre seguía mirando a la señora y la señora firmemente mirando al Señor. Y él la miró y hermano, no pudo con la señora, no la pudo intimidar. Ella estaba firme ahí. Pero en cambio detrás de esa señora venía otra señora y esa sí estaba temblando de miedo. Y se estaba comiendo las uñas. Claro, como el ladrón vio que con la primera no pudo hacer nada, escúchenme, porque hubo un momento incluso que él a la primera la quiso forcejear o tirársela encima. Y cuando se le fue a tirar encima, la primera señora que estaba en la línea gritó fuertemente, oiga bien, cerca del mediodía, ella gritó, la sangre de Cristo me cubra. Y cuando ella gritó, la sangre de Cristo me cubra, el ladrón quedó como automáticamente paralizado. No se podía mover ni para atrás ni para adelante, como que un corrientazo le pegó y el hombre como que no podía moverse. Y solo se movió un poco para obviar la señora de la primera línea. Y entonces buscó una segunda víctima, la señora que estaba detrás de aquella que había dicho, la sangre de Cristo me cubra. Y cuando levantó su mano e intentó tirarse sobre la segunda señora, la señora apretó fuertemente sus ojos y la boca y gritó, ¡y a mí también! Y cuando ella dijo, a mí también, ese hombre salió corriendo despavorido como un loco. Hermano, qué escena tan interesante. Cuando el hombre se fue, parece como que todo el mundo volvió en sí, como que todo el mundo empezó a respirar, como quien dice, de la que nos salvamos. Yo les hago una pregunta, hermano, de las dos mujeres, ¿quién conocía verdaderamente a Jesús? ¿La primera o la segunda? La primera, que invocó justamente el poder del Señor a través de su sangre para que la cubriera y la protegiera. La segunda señora no tenía una relación como la primera con Jesús, pero ella se dio cuenta que sus palabras de fe habían sido suficientes para protegerla de aquel ladrón. Y ella, no teniendo ningún otro más argumento que decir ni que hacer, lo único que se le ocurrió decir en el nombre de Dios fue, y a mí también. En otras palabras, a mí también me cubra la sangre de Cristo. Y el ladrón se fue y no les hizo nada a ninguna de las dos. Yo lo que entiendo de eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice, hermano, claramente, que si en una casa o en un lugar hay una persona que realmente cree en Jesús, confía en Él, tiene fe, es obediente a sus normas y mandatos, los demás son bendecidos por extensión. ¿O acaso no dice así en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 31? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Cuando hay alguien que cree de corazón en cualquier ambiente que esté, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Los demás son bendecidos por Él. Ahora vamos a mirar aquí otras cosas que nos van a interesar. Por ejemplo, mire lo que es San Mateo 16:13, que es una cita bien interesante. Es una experiencia, hermano, que realmente a mí, en cierta forma me duele, pero es una experiencia muy ennoblecedora que me enseña y me indica a mí realmente, hermano, humildemente, quién es Jesús para mí y para usted. Mire, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ustedes y yo sabemos, hermano, que Jesús no vino como Dios a esta tierra, vino como hombre, ¿sí o no? Porque si hubiera venido como Dios, no habría habido una persona realmente que hubiese quedado viva. A veces yo hago algunas exageraciones y que a las personas, hago algunas ilustraciones que a las personas les parecen exageraciones, pero que realmente por el contexto de las escrituras no es así. ¿Ustedes recuerdan las bombas de Nagasaki e Hiroshima? Esas dos ciudades asiáticas. ¿Recuerdan el daño que hizo, la cantidad de personas que mató? Hermanos, si Jesús no hubiera velado su naturaleza divina con un cuerpo humano, por donde el Señor se moviera, lo único que quedaba era la mortandad más terrible. Eso me da a entender a mí claramente que en realidad Jesús no vino como Dios. Él vino como hombre a vivir en medio de nosotros. Ahora, hay otra cosa muy importante, hermanos, que es un misterio. Por eso Pablo dijo, y grande es el misterio de la piedad. Los dos misterios de las Escrituras es, uno, es el misterio de iniquidad. Dos, el misterio de la piedad. ¿Y por qué se le llama el misterio de la piedad? Eso está en primera de Timoteo 3:16. ¿Por qué grande es el misterio de la piedad? Porque Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo sucedió eso? Hermano, no me pregunte, porque yo no le puedo explicar eso. Yo lo único que sé decir es que un día Dios decidió, Jesús decidió como Dios también, como su Padre, dar su vida por los seres humanos, y la forma como ellos lo escogieron era que Jesús habría de nacer en el vientre de una humilde, santa y muy buena mujer llamada María. No podemos decir, como dicen nuestros hermanitos los testigos, que María era una mujer cualquiera. ¿Creen ustedes que María era una mujer cualquiera? Mire, hermanos, si la mitad siquiera de los hombres que vemos en la tierra fuésemos como María, hermano, Cristo ya habría venido hacía mucho rato. Era una mujer buena y de hecho pura. Y si no, no lo hubiera escogido el Señor para que naciera Jesús. ¿Sí o no? Y finalmente, fíjese, ese misterio, como un ovulito, diría yo, como un pequeño embrión o algo semejante, fue puesto dentro del vientre de María y allí fue creciendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en Jesús se encontraron las dos naturalezas, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él no vino ni manifestó su naturaleza divina, sino que vino a manifestarse a través de una naturaleza humana para darnos ejemplo. Recuerden que Él dijo, porque ejemplo yo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y en esas condiciones de hombre, el Señor está preocupado y Él quiere saber cómo ha sido su ministerio, cómo le ha ido en su ministerio. ¿Y quién más mejor para preguntar que a sus propios discípulos que andaban con Él? Y entonces le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y yo les pregunto, ¿era Jesús Juan el Bautista? ¿Qué creía el grupo de aquellas personas a quienes los discípulos habían escuchado decir que Jesús era Juan el Bautista? Creían en la reencarnación. Y realmente, hermano, la reencarnación no existe. La única reencarnación en la que yo realmente he visto y que aquí en este país se ve mucho, es cuando de tanto comer desordenadamente nos vamos reencarnando y empezamos a reencarnarnos. ¿Cierto? Yo no veo ninguna otra forma de reencarnación, ¿verdad? Y déjeme decirle, de pronto a ustedes les parece gracioso o se ríen porque a lo mejor no lo habían escuchado, pero es la verdad. Cuando yo estoy así y de repente empiezo a comer, bueno, a menos de que sea un desorden genético o cosa, ¿cierto? Porque también se conoce que clínicamente hay personas que tienen algunos desórdenes hormonales o de glándulas, en fin, etcétera, que cualquier cosa que comen los hace engordar, ¿cierto? Salvo esas situaciones, pero la mayoría de los casos es muchas veces por descuido de nuestra alimentación. ¿Y qué pasa con nosotros? Sí, nos vamos reencarnando, vamos aumentando de peso, vamos ganando peso y kilos, en fin, etcétera. Pero la reencarnación no existe. Ellos además respondieron, Señor, otros dicen que tú eres Elías. Mi pregunta, ¿realmente era Jesús el profeta Elías? No. ¿Dónde estaba Elías en ese momento? En el cielo. ¿Ustedes creen que Elías se iba a aventurar a regresarse a este mundo después de que él sabía cómo era la situación aquí? Yo no me regreso, hermano. No, hombre, a mí me dejan ir al cielo y de allá no me sacan. Bueno, usted sabe, es un decir. Pero la verdad, hermano, es que
comparado el cielo con la tierra, de verdad que yo no creo que Elías se aventure a regresar, ni Moisés, ni Enoc. Había otro grupo que decía que era Jeremías. Hombre, Jeremías ya había muerto también creían en la reencarnación. Jeremías fue el profeta que le profetizó al pueblo de Israel que iban a quedar 70 años cautivos de los babilonios, de los caldeos, a través del rey Nabucodonosor, y finalmente Dios los castigó, y si fueron en realidad 70 años estuvieron en Babilonia. O sea que ya hacía casi 500 años que había muerto ¿quién? Jeremías. Imagínense. Y finalmente había un grupo que decía, oh Señor, hay otro grupo que dice que tú eres alguno de los profetas. Pero realmente, hermano, mire, a Jesús, por ejemplo, los testigos de Jehová lo tienen como profeta, no lo tienen como divino, no. Los gnósticos, en cierta forma, también lo tienen como profeta. Y muchos otros tenían a Jesús como profeta, pero realmente Jesús era más que profeta. Jesús era el Hijo de Dios y era Dios manifestado en carne. Realmente la gente, viéndolo bien, en su tiempo, prácticamente hubo un gran número de gente que no conocieron a Jesús. Pero escuchen ahora San Marcos 3, 20, 21, que es lo más triste y lo más terrible. Después Jesús entró en una casa. Ustedes saben que Jesús andaba haciendo milagros, sanación y todo eso. Y él no hacía tanto esos milagros por sí mismo, sino que el Espíritu de Dios se manifestaba en él, la tercera persona de la divinidad, y él hacía esas sanaciones y curaciones como lo hicieron luego sus discípulos. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Recuerdan que una vez llegó Pedro con otro de los discípulos a la puerta de un templo que creo que se llamaba La Hermosa, Hechos de los Apóstoles, y había un hombre pidiendo ¿qué cosa? Limosna, ¿sí o no? Y gritaba tan fuerte el pobrecito, quién sabe cómo hacía, yo no sé. Mire, le voy a ser sincero, hay cosas que a uno lo impresionan. Una vez agarré un tren en Colombia, ese tren le llamábamos en ese tiempo el tren de palito, porque el lugar donde uno sentaban eran palitos, de donde eran de tabla, de madera, y eso tallaba horrible, y uno se sentaba ahí para ir de una ciudad a otra, y eso era eterno, el tren de palito. Una vez llegamos a un pueblo que se llama Puerto Berrío. Puerto Berrío es súper caliente, hermano, eso parece las puertas del infierno. Calientísimo, no, de veras, de noche. Usted abre la llave para bañarse a cualquier hora y el agua en lugar de salirle fría le sale caliente. Y usted prende el ventilador y eso le echa un viento caliente a uno terrible y eso todo el año es caliente. En Puerto Berrío. Me subo al tren con mi esposa, tenía a mi niña muy bebecita. Y de repente, poco más adelante, en otra estación para, y una señora está vendiendo guayabas. Pero esa señora no pregonaba normalmente como uno. Yo les voy a ser sincero, yo vendí naranjas, vendí mangos, vendí aguacates, vendí tomates, hermano, yo no tenía problemas para defenderme, para rebuscarme la comida y todas esas cosas. No, y lo que sea trabajo, desde que sea honrado, a mí no me da pena hacerlo, hermano. Si el día de mañana no hay forma de trabajar en el ministerio ni hacer esto, a mí no me da ningún miedo de agarrar una carreta, un carro y meterle cualquier cantidad de bultos de aguacate y vámonos. Sí, alabado sea el nombre del Señor. El trabajo dignifica, no deshonra. Y hermano, esta señora no decía, por ejemplo, guayabas, buenas tardes señores, guayabas, no, sino que decía, como casi llorando, guayabas, guayabas, guayabas. Y yo escuchaba eso, hermano, y eso por dentro me producía como una cosa como que eso, y hermano, y créame, casi le compré todas las guayabas. Yo no necesitaba guayabas, pero le compré las guayabas, hermano. ¿Se imaginan? Bendito sea el nombre de Dios. El Señor, hermanos, el clamor y el deseo de muchos, el Señor lo escucha detrás muchas veces de nuestras voces tenues, que a veces somos bien, pero bien tímidos para hablar al Señor. Pero el Señor nos escucha. Y fíjense ahora lo que está pasando aquí, hermano. Jesús entró en una casa y de nuevo se agolpó la gente. De modo que ellos ni aún podían comer pan. No podían comer pan. Estaba lleno, Jesús andaba, vivía haciendo milagros, trabajando, predicando. Y sabe que dejé en parte un poquito atrás el tema de Pedro y el paralítico. Menos mal que siquiera lo acordé, para no dejarlo así empezado. Pedro y el cojo y el limosnero.
pidiendo en la puerta del templo La Hermosa. Y ese hombre estaba gritando y clamando, gritando y pidiendo, por favor, ayúdenme, por favor, una limosna. Y eso, ¿sabe qué? Le tocó el corazón al discípulo de Jesús, a Pedro. Y el hombre, yo me imagino, esculcándose los bolsillos por todas partes, hermano, y no tenía nada. Y lo único que hizo fue que se acercó a aquel hombre y entre los dos le dijeron, mira, no tenemos oro ni tenemos plata, pero en el nombre de Jesús te decimos, levántate y anda. Y recuerdan cómo terminó esa experiencia. Aquel hombre se levantó y anduvo saltando y alabando al Señor. O sea, hasta los discípulos hicieron milagros. Claro, los hicieron en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios, y con el mismo espíritu con que Jesús sanaba, ellos sanaron. Ahora fíjese, el Señor a todo lugar donde iba, sanaba, traía paz, gozo, alegría. Y a veces, hermanos, se agolpaba tanta gente que no había espacio para que la gente entrara. Pero cuando lo oyeron los familiares de Jesús, vinieron a llevárselo en esta ocasión especial, porque los familiares de Jesús decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. Yo les hago una pregunta a ustedes. Técnica, clínica y biológicamente, ¿quién es una persona que está fuera de sí? Un loco. En otras palabras, ¿qué estaban diciendo los familiares de Jesús acerca de Jesús? ¿Que estaba cómo? ¿Que estaba cuerdo? Estaban diciendo que estaba loco. Loco. Los familiares de Jesús no le prestan atención, él está loco. Lo que pasa es que este no es un de esos locos malos que rompen los vidrios y los ventanales o tira piedras, no. Pero está loco, no le prestan atención. La misma familia, imagínate tú. Primero el pueblo no sabe realmente quién es y ahora la misma familia vienen a decir que él es un loco. Y Jesús, hermanos, en esta ocasión en San Juan, hablando delante de los fariseos, en otra ocasión curiosa como esta, les dijo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes. Yo soy la puerta, el que entre por medio de mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y ahora escuchen esto es musical, esto es lo más hermoso, hermano. Si usted tiene un problema, confíe que el Señor nunca se equivoca. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bendición del Señor. Yo soy el buen pastor. Y escuchen esto, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bendición de Dios. De nuevo hubo disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Para qué lo escucháis? Mi pregunta, ¿a Jesús lo tenían como una persona cuerda o como un loco o revoltoso? Lo tenían como loco y como revoltoso. La gente creía, hermano, ¿sabes que cuando este servidor llegó a los pies de Jesús, o mejor, cuando Jesús me encontró en los basureros del mundo, en Colombia, hermano, de verdad que es una cosa misteriosa. Este libro, hermano, la palabra del Señor, hermano, no hay otra cosa más preciosa en la tierra después de Dios que la Biblia. Hermano, no hay libros que se le asemejen, ni sistemas, ni cosas, ni aparatos, ni plata, ni nada. Hermano, yo le voy a ser sincero, con mucho amor se los digo y modestia, yo soy muy reverente con la Biblia, me gusta tratar de ser reverente con la Biblia. No me gusta mantenerla tirada en cualquier rincón, o tirada en el suelo para que los niños jueguen, o a veces encima de la Biblia vamos montando todo lo que se nos ocurre y lo que hay, y la Biblia queda abajo con un montón de cosas por encima. No, hermano, lo único que uno debe poner encima de la Biblia es otra Biblia. Y cuando el Señor vino a mí con su palabra, hermano, no, hombre, yo andaba todo descachalandrado, ya yo se los dije a ustedes. No, hombre, es más,
como caí en el problema de la droga, y resulta que uno cae y aprende muchas veces el lenguaje del mundo, ese lenguaje banal, ese lenguaje de las gangas, ¿qué hubo, bro? ¿Y qué, bro? ¿Y cómo está, bro? Acá, vato, y que yo no sé qué, bueno, tú sabes todas esas cosas. Y uno aprende hasta a caminar feo y raro. Y yo de hacer eso, ya caminaba era hasta encorvado, era maleta, toda hora parecía de viaje. Y hermano, y el Señor viene a uno, lo endereza. ¿Sí o no? Lo rejuvenece, lo viste, lo sana psicológicamente, lo sana físicamente, lo va transformando. De manera, hermano, que yo un día salí como un loco de mi casa y llegué vestidito con camisita, pantaloncitos, zapaticos, corbatica y un libro negro como este debajo del brazo. Y comencé a hablar de Jesús. Hermano, pues le cuento que no pasaron muchos días y los mismos familiares míos me empezaron a tratar mal. Me decían, ve, este negro drogadicto se enloqueció. Así me decían. Este negro drogadicto se enloqueció, es un loco, no le paren bolas, déjelo. Y algunos me desdeñaban y me echaban. Pero yo seguía adelante con la palabra de Dios. Para la gente, para el mundo, los que amamos a Jesús, los que tratamos de buscar hacer su voluntad, para ellos, nosotros estamos locos. Pero hermanos, si esto es locura, que muera de locura. Porque esta es la única locura que le produce delicia, beneficio y tantas cosas más a este mundo. Tanto así, hermano, que este mundo no ha sido destruido, le voy a ser sincero, porque usted y yo todavía estamos aquí. Pero qué tristeza, hermano, qué tristeza que a Jesús lo llamaron loco. Y de nuevo, el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? San Mateo 16, 15 al 17. Cuando los discípulos no pudieron responderle a él correctamente la pregunta acerca de lo que la gente decía, porque realmente ellos respondieron lo que habían escuchado. Entonces el Señor voltea a donde ellos, hermanos, ¿sabe una cosa? Buscando palabras de confirmación. Porque Jesús era un ser humano. Jesús se cansaba, a Jesús le daba hambre, a Jesús le daba sed, a Jesús le daba sueño. Porque Él vino como hombre y no como Dios. Jesús tenía sentimientos, le daba pesar, gemía, reía. Es decir, todo lo normal de un ser humano. Y Él estaba buscando palabras de confirmación y ánimo. Y ahora las está buscando dentro de sus mismos discípulos y les pregunta a ellos, bueno, está bien, ya entendí lo que dicen los de allá. ¿Y ustedes qué decís o quién decís o pensáis que soy yo? Hermano, la pregunta más corchadora en la Biblia es esa. ¿Sabe por qué? Porque definir a Dios o a Jesús es muy difícil. Pero ahora escuchen. Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y ustedes qué creen que le respondió Jesús? ¡Bravo, Pedro! 10 en teología. Los demás se rajaron. Porque Pedro respondió correctamente. Pero hermano, escuche lo demás. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo pregunto, ¿y por qué tuvo que interceder el Padre en medio de Jesús y sus discípulos? Por 2 razones. 1, porque el Padre vio la tristeza que había en el corazón de su Hijo y quiso fortalecerlo. 2, porque realmente los discípulos no iban a saber responder correctamente a Jesús su pregunta. Entonces, ¿qué hace el Padre? Inspira a Pedro, ¿sí o no? Y Pedro se levanta y ¿qué fue lo que le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en realidad, y si usted se pone a leer ese capítulo, usted se va a dar cuenta finalmente que Jesús termina agradeciéndole al Padre. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, te doy gracias. ¿Sí o no? Ahora, hermano, ¿cómo era que el Padre escuchaba a Jesús? Bueno, se mantenían en constante relación, era una relación permanente, de manera que el Padre
también, además, por supuesto, como es omnisapiente, sabía lo que estaba pasando con Jesucristo su Hijo. Ahora mire lo que dice Jeremías 23, 24, que es bien importante. Miren, así dice el Eterno: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza. En otras palabras, hermano, no debemos de alabarnos de nada ni por nada. Ni vanidad, ni orgullo, ni nada de esas cosas debe de haber en nuestra vida y en nuestro corazón. Por mucho que tengamos, entre más tengamos, más sencillos y humildes debemos ser. Hermano, yo he conocido historias de gente muy rica. En estos días vi una entrevista del señor, si no estoy mal, se llama Bill Gates, que es el dueño de Microsoft Office. Ese señor tiene, oiga bien, sus riquezas están por encima de 55,000 millones de dólares. ¡Guau! Ese señor se puede sentar, no moverse, a comerse su plata, y en 1000 años no se la come. Y cuando usted ve a ese hombre en la televisión, en las entrevistas, un tipo sencillo, no se le ve ninguna cosa de orgullo ni extravagancia. Increíble, hermano. Increíble. Y así debiéramos de ser los hijos del Señor, hermano. Entre más tengamos, más humildes debiéramos ser. Pero muchas veces, qué pesar, nos conseguimos el carrito del año. No, hombre. Y lo andamos poniendo ahí cerquita de la puerta para que la gente lo pueda mirar. No estoy diciendo, perdónenme, no se lo estoy echando a ninguno aquí, por supuesto. No, estoy diciendo, cierto, a veces me pasa o nos pasa. Es más, déjeme decirle, hay una cosa bien interesante. Usted quiere saber, y ya lo dije una vez, ¿quién es su amigo? Dele poder. Dele poder, dele autonomía, para que vea que inmediatamente se transforma. Bendito Dios, hermano, pero los hijos del Señor debemos de ser al contrario. Entre más sencillo, o sea, no es malo tener un buen carro. Hermano, yo quisiera tener el carrito que algunos de ustedes tienen. No lo envidio porque la envidia es pecaminosa, pero tener un buen carro con un buen confort, qué elegancia, ¿verdad? Que no lo deje a uno a la orilla del freeway, que no pueda andar y todo, ¿verdad? Pero cierto, manteniendo siempre el espíritu de humildad, ¿sí o no? Nadie se debe de alabar. La única razón que el Señor aprueba para que se alabe es esta: si no, más bien alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Cuando usted quiera alabarse, no tiene que gritárselo al mundo. Alábese por entender y conocer al Señor. Y hermano, y eso solamente se logra a través de 3 cosas: oración, estudio de su palabra y obra misionera. Porque, hermano, la demostración de que realmente yo amo a Dios es trabajar por la salvación de otros. Hermano, si usted no es un gran predicador, si usted no es un gran testificador, si usted no tiene los grandes talentos que tienen otros, siempre habrá un lugar para los suyos en la viña del Señor. Yo conozco hermanas que sabe cómo han llevado gente a la iglesia haciendo pan integral. Hacen un buen pan, van donde el vecino, tipo 9:30, 10 de la mañana, vecinita, mire, hice esos 3 pancitos integrales, y le cuento, no puedo soportar la idea de comérmelos todos 3, aparte uno calientito para usted. ¿Será que la vecina le va a decir, no, pan, no, eso lléveselo de aquí? ¿Le va a decir así la vecina? Oiga, vecina, muchas gracias, muy amable. Y se comienza a abrir una puerta, y de repente esa vecina, el día que haya una campaña en la iglesia, usted, mire, hay una cosa tan linda en la iglesia, le gustaría visitarnos, acompañarme para orar por usted. Esa vecina le va a dar pena decirle a usted que no. ¿Ve? Una ancianita en Colombia se ganó más de 50 personas para Cristo antes de morirse, tenía como 68 años, ni sabía leer ni sabía escribir. Es la hermanita de la historia que fue a abrir la cuenta en el banco, recuerdan que les mencioné. Y abrió una cuenta en el banco y la llamó la secretaria cuando ya terminó todo para que ella firmara, y le dijo, venga, por favor, señora, firme aquí.
Y la hermanita le dijo, yo no sé firmar. Y ella le dijo, ¿es usted analfabeta? Y ella le contestó, no, yo soy Ana Joaquina. Imagine, la pobrecita ni siquiera entendía que era analfabeta. Y hermanos, esa señora ¿sabe qué hacía? Mire lo que hacía. No tenía grandes dones ni talentos, sino que ella llegaba a la iglesia. Yo no sé si ella cuando llegaba, el Espíritu Santo la impresionaba. Pero ella como que le pedía al Señor, Señor, impresióname algún versículo de los que van a decir. ¿Y sabe qué hacía? Le pedía a los muchachos, mijo, cópieme ese versículo aquí. Ay, me copia este otro. Y finalmente salía como con 4 o 5 textos copiados y se los echaba en papelitos a la bolsita y se iba. Y sabe una cosa, hermano, cuando salía a la calle, se encontraba alguna persona, el Señor la impresionaba y le decía, joven, me hace un favor. ¿Y usted, quién le va a negar un favor a una anciana de 68 años, hermano? Claro, señora, ¿cómo no? Me lee este papelito. Y entonces se lo entregaba y el joven llegaba así, con mucho gusto. Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Perdóneme, ¿usted entiende lo que dice ahí? Y hermano, y así se ganó más de 50 almas para Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? La demostración de que realmente yo soy salvo y que amo a Jesús es hablarle. Hermano, usted no tiene que hacer sacrificios raros. Es más, la hermana White dice que ahí en su vecindad es suficiente. No tiene que irse lejos. A veces nos vamos a la Seca y a la Meca a buscar discípulos, ahí mismo en su vecindad. Es más, su misma familia, su misma gente, ahí, sencillo. ¿Ve? Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. ¿En qué se complace el Señor? En que nosotros lo conozcamos y lo entendamos, y en bendecirnos y hacer justicia, ¿sí o no? ¿No es así como dice? ¿Recuerdan San Juan 17:3? El Señor dijo claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermano, ¿para qué nosotros nos matamos haciendo cantidad de cosas? No necesitamos hacer cantidad de cosas. Lo único que nosotros necesitamos es dedicar cada día como mínimo, siquiera de 15 a media hora, de minutos, es decir, de 15 a 30 minutos, a estudiar la palabra del Señor en quietud, no de afán. Porque es que la vida de nosotros se ha vuelto una vida de afán. Y a veces los dos turnos nos roban. ¿Sabe que yo tengo una carta por ahí que en estos días se la voy a leer? Una carta que escribió el diablo. Y él quiere que uno se mantenga. Él dice, vea, ¿sabe qué? No hemos tenido victoria en evitar que vayan a la iglesia. No hemos tenido victoria en que algunos hagan alguna oración. No hemos tenido victoria en que algunos lean alguna cosa de la Biblia. Pero yo tengo una estrategia nueva, le dijo a los demonios. La estrategia es mantengámoslos ocupados para que no tengan tiempo para relacionarse o tener buena comunión con su Señor, con su Salvador. Y hermano, y créanme, y la mayoría en este país nos mantenemos así, porque para poder sobrevivir con tantas cositas y tantas deudas, necesitamos tener hasta 2 y 3 turnos a veces para poder hacer la vida. Y hermano, y no queda tiempo, uno va a orar en la mañana para salir de la casa, y ahí detrás de la puerta, un momentico, no salga. Señor, te damos gracias por la noche que hemos pasado, gracias por la comida, por el techo, por todo, acompáñanos en el trabajo, muchas gracias por eso, y plum, vámonos. Bactologeo, como dice el pastor Bullón. En griego, bactologeo es hablar y repetir y decir cosas realmente que muchas veces ni las sentimos. Bactologeo. El Señor no quiere bactologeo. El Señor quiere es una comunión clara y abierta. Quiere un diálogo, una conversación. Eso es lo que el Señor quiere. Porque ¿qué es orar? Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo, ¿sí o no? La Biblia, algunos nos está pasando con la Biblia. ¿Sabe qué nos está pasando? Parece que fuera un absoluto y buen remedio, oiga bien, para quitar el insomnio. Algunos agarran la Biblia y la abren, no van 5 minutos y ya comienzan a quedarse dormidos. No, es que no puedo, estoy muy cansado, y es que mire, y esto. Pues hermano, yo le voy a recomendar lo que hizo una hermana en Medellín. ¿Quieren que les diga qué hizo la hermana para poder vencer esa situación? Es más,
Algunos vienen a la iglesia pobrecitos y yo no los culpo, vienen tan cansados que se quedan dormidos. Y muchas veces han pasado casos curiosos. En la iglesia central un pastor está predicando y está predicando del tiempo del fin, de la destrucción por fuego y azufre. Y hermano, ¿a usted le gustaría que le lloviera fuego y azufre? Levante la mano. Y un hermano que se empezó apenas a despertar de su banca levantó la mano. Y todo el mundo, claro, soltó la carcajada, imagínese. Pobrecito apenas venía resucitando, cansado ahí al final del tema, casi cerca del llamado. Yo tenía una hermana, la hermanita Magali en Colombia. Ella llegaba y se sentaba y apenas se sentaba, hermano, no pasaban 10 minutos, no hombre, y roncaba, parecía un Ford bajando, con bajo. Hasta se escuchaba cómo roncaba la hermanita ahí. Y un día llegó a la iglesia y la hermanita ahí y no se dormía. Y la hermanita ahí y no se dormía. Y la hermanita y yo prediqué y digo, ¿y ahora qué? Oiga, que la hermanita logró superar su situación. Lo único que me parecía extraño, ahí les va el remedio, era que la hermanita espabilaba demasiado y muy rápido. Y a mí se me hizo, ¿será que tiene un problema en los ojos? Y ahí estaba la hermanita, pero al finalizar yo me le acerqué y la abracé y la animé y le dije, hermana, qué bendición, hoy no se me quedó dormida, alabado sea el nombre del Señor. Y me dijo, no, pastor, venga y le voy a mostrar cuál es el secreto. Y me sacó para un ladito de la iglesia la hermanita, como unos 55 años o 60, y me dijo, mire aquí. Y le dije yo, ¿qué, hermana? Me dijo, no, mire, es Big Vaporú. Y yo, ¿y qué? Y me dice, no, pastor, mire, el secreto es este, porque yo no vuelvo a dormir en la iglesia para yo no perderme la bendición del sermón. Yo me siento en la iglesia, y cuando yo me siento en la iglesia, yo siento que inmediatamente el diablo me pone una pata aquí y la otra aquí. Y se me comienzan a bajar los párpados. Y cuando se me comienzan a bajar los párpados, yo saco el Vivaporú, me froto los ojos y adiós con el sueño. Sin palabras, ¿verdad? Hermano, por amor a Jesús es válido hacer cualquier cosa desde que eso no vaya en contra de los principios divinos. Tenemos que buscar la manera. La comunión es muy importante. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice en Proverbios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la inteligencia, ¿en dónde está? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Qué dice ese proverbio? ¿Dónde está la sabiduría y la inteligencia del hombre? ¿Qué dice, hermano? Está en conocer al Altísimo. Hermano, ¿para qué plata sin Dios? ¿Para qué casa sin Dios? ¿Para qué carro sin Dios? ¿Para qué vida sin Dios? ¿Para qué ciudad sin Dios? ¿Para qué salud sin Dios? No sirve de nada. No sirve de nada. No hay mayor bendición que poder vivir a los pies de Jesús. Es lo más grande que existe, hermano. Yo, hermano, mire, yo les podría decir a ustedes que yo probé de todo. ¿Qué no haría yo? Yo probé de todo. Viví en la calle, casi 15 años en la calle, tirado y abandonado. Usted se puede imaginar cuántas cosas no me tocó pasar. Y hermano, yo nunca he podido encontrar en el registro de mi memoria nada que se compare a la bendición y al gozo de servirle a Jesús. No hay nada que se le asemeje. La vida de uno es transformada de blasfemo, de grosero, de soez. El Señor lo transforma a uno en una persona decente, una persona moralmente bien, una persona educada. Pasar de tratar mal a la gente a tratar a la gente con respeto. Y muchas veces eso es lo que la gente llama locura. Hermanos, tenemos que en el nombre de Dios aprender. Si queremos realmente disfrutar una vida de verdadero bienestar y queremos vida eterna, solamente hay una solución: relación para conocer al Altísimo. Relación con el Altísimo para llegarlo a conocer verdaderamente y hacer su voluntad. Como siempre, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A través de su Espíritu, Él cada día nos invita. Mañana vamos a ver el tema, hermano, el Espíritu Santo como agente regenerador.
Él nos invita a darle la vida, a darle todo. ¿Sabe? El Señor es bien interesante. Él no quiere una parte, Él quiere todo o nada. Todo o nada, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, nuestra vida completica, porque Él desea, Él ama salvarnos. Y hermanos, a nosotros, la verdad, con todo el cariño, este sábado, el sábado que viene, si es la voluntad de Dios, nos gustaría ayudar a algunas personas de ustedes a llegar a los pies de Jesús mediante el bautismo. Yo no sé, hermanos, el bautismo es una experiencia muy ennoblecedora. Yo me encontré hoy con el pastor Gaona. La primera vez, pastor Gaona ya tiene 81 años, porque él me dijo, ya cumplí 18 al revés. Así me dijo en la oficina hoy en la conferencia, pastor, ya cumplí 18 al revés, pero él no sabía quién era yo. Y le dije, pastor, lo quiero saludar, porque mire, pastor, qué curioso, casi 30 años sin ver al pastor Gaona. Y él tuvo una semana de oración en la universidad en Colombia. Y en esa semana de oración, yo me decidí. Yo no le conté el resto, pero mira lo que me pasó en esa semana. Estaba recién llegando a la iglesia, pasé al frente al llamado. Y recuerdo, ¿no?, en aquel entonces, hermanos queridos del alma, que habían en la iglesia de aquellas personas que no están entendiendo la necesidad de los demás de entregar su vida a Jesús. Y hermano, y quieren que el catecúmeno que estudie la fe de Jesús, que haga el seminario de Daniel y Apocalipsis, que yo no sé qué cuántos cursos y más, y hermano, para poderlo dejar bautizar. Y yo les pregunto a ustedes una cosa, díganme cuántos seminarios hizo el ladrón en la cruz. Lo único que dijo fue, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dígame cuántos seminarios hizo el eunuco etíope cuando Felipe se juntó con él en el carro llevado por el Espíritu Santo y durante el camino hablaron y finalmente, es más, ni siquiera Felipe le hizo el llamado. Él mismo le dijo, mandando a detener el carro, le dijo a Felipe, aquí hay agua. Y entonces le dijo Felipe, bueno, si tú quieres, yo te bautizo. Y ambos descendieron del carro y Felipe lo bautizó. Él siguió su camino y Felipe también, el suyo. Yo pregunto, hermano, en esta noche yo estaré hablando para alguna persona, una dama, un joven, una señorita que está entendiendo lo que estoy diciendo. Y déjeme decirle, hermano, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Hoy hay especial, pastor. ¿Hay algún joven aquí, alguna señorita, algún adulto que le gustaría decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte mi vida, mi corazón, mi ser entero? Yo quiero ser bautizado. Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué lindo allí, la parte de atrás. El Señor dice en su palabra que si fuera por uno solo, si es necesario bajar de nuevo, Él bajaría. Por uno solo, mira qué privilegio, hermano. No te sientes, hija, porque vamos a orar. ¿Hay alguien más aquí que le gustaría, junto con esta joven y valiente mujer, decirle al Señor, Señor, yo también quiero sellar mi pacto de amor contigo? El bautismo no nos quita nada, por el contrario, nos hace privilegiados. ¿Hay alguien más aquí? Otra persona, bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, hijo, vamos a orar contigo también. ¿No dicen amén, hermanos? Amén. Hermano, que una mujer, un hombre, tomen su decisión de servirle al Señor, eso es valiosísimo, eso no tiene precio. Yo voy a preguntar por uno más, por lo menos uno más, para que oremos. Yo sé que en medio de ustedes debe de haber alguien más que está allí sentado. Alabado sea el nombre del Señor. Ponte de pie, mi hermano. Mire qué lindo, ¿no dicen otro amén? Yo voy a cumplir mi palabra. Yo les voy a pedir a ellos que pasen un momentico, vengan para acá, vamos a orar. Pero si mientras ellos vienen hay alguien más que quiere venir para que oremos con él, puede venir. No tenga pena, pastor. Venga, por favor. Venga para acá, hermano.
¿Sabe? A mí me gustaría que esa persona acompañe a la persona que lo trajo. Venga para acá, mi hermano, no tenga pena. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición, qué linda experiencia, hermano. ¿No dicen amén, hermanos? Yo me siento contento, hermano, porque el Señor es muy bello. Y yo sé que Él está trabajando en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas. Él está aquí para ayudarnos. Pastor, tenga la bondad de hacer una oración de consagración por ellos, para que ellos, el enemigo, no los venga a molestar y ellos este fin de semana, si es la voluntad de Dios, puedan terminar de llegar a los pies del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, la gloria sea para ti, porque tú eres el que produce en nosotros la convicción. Tu Espíritu es el que nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio. Te damos la honra y la gloria porque tú has tocado estos corazones y ellos sienten la importancia, Señor, de querer ser usados por ti. Ellos saben, Señor, que pueden venir a ti como son, que no es ni depende de cuánto se tiene, cuánto se sabe o cuánto tiempo se está, sino que se depende de cuán necesitado estoy de Jesús, de cuánta falta me hace la restauración. Gracias, Señor, por ellos. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo los bendiga, que tu Espíritu Santo los ayude, que podamos verlos entregándole todo lo que son a Jesús, sus problemas, sus dificultades. No necesitan vencer sus debilidades, sus pecados antes de ir a Jesús, sino que necesitan venir a Jesús con todos sus pecados, con todas sus debilidades, con todas sus dificultades, y Jesús les puede quitar esa carga. Señor, danos la dicha de ver a estos hijos tuyos ser bautizados, si es posible, este próximo sábado, que podamos verlos uniéndose a tu pueblo, proclamando este mensaje. Gracias, Padre, por ellos. Si hay cadenas que los han tenido atados, te damos gracias porque ya la rompieron, ya se pararon, ya vinieron al frente. Ese es un síntoma, es una señal de que el enemigo ya no los tiene atados, porque si estuvieran atados ni siquiera se hubieran parado, pero han roto las cadenas, tu Espíritu las ha roto y por eso están acá, Señor. Si hay algo ahora que les atormenta, libéralo, Señor. Si es el enemigo que ha querido dominar sus vidas, expúlsalo. Si es cualquier dolor que les está destruyendo, dales el consuelo que necesitan. Pero, Padre, sobre todo, que estos hijos tuyos que pasaron al frente puedan ser usados por tu Espíritu para hablarles a otros de las maravillas que estás haciendo en sus vidas. En tus manos, Señor, los encomendamos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nombres con el pastor, por favor. Pueden sentarse ahí. Se pueden sentar un segundito a este lado, por favor. No se vayan, déjenme sus nombres con el pastor. Pastor, por favor, me los atiende, hermano. Exacto, ahí está, pastor. Pastor, cárguese usted entonces. Hermano, yo creo que hemos llegado al final esta noche. Que el Señor me los bendiga. Vamos a pedirle a los ujieres que por favor vengan para que nos den la oportunidad o el anuncio para salir.